Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, pero algo sigue moviéndose? No el viento, no la carretera, sino algo que no puedes ver, algo que sabe exactamente quién eres. En México, en la Ruta 15, hay un trecho que los camioneros llaman el kilómetro perdido. No está en los mapas, no aparece en el GPS, pero todos los que han pasado por allí juran que el tiempo se dobla, que los relojes mienten y que algo te observa desde la oscuridad. Esta es la historia de Roberto, un camionero que encontró un objeto que no debería existir, un reloj que cambió su vida y tal vez su destino. Prepárate, porque después de escuchar esto podrías empezar a dudar de cada segundo que pasa en tu reloj. ¿Tienes el valor de quedarte hasta el final? Porque lo que viene podría hacerte temer lo que hay detrás del tic-tac. Roberto tenía 38 años. Un hombre de pocas palabras, con manos callosas que parecían esculpidas por el volante que había agarrado durante 2 décadas. Su rostro, curtido por el sol de Sinaloa, tenía arrugas profundas como si cada kilómetro recorrido hubiera dejado una marca en su piel. La barba corta, siempre descuidada, le daba un aire de cansancio para ojos oscuros y alerta. Parecían buscar algo en el horizonte incluso cuando no había nada que ver. La Ruta 15 que conecta Mazatlán con Culiacán era más su hogar que el pequeño departamento que alquilaba en un pueblo olvidado cerca de la costa. Transportaba de todo en pescado fresco que dejaba un olor salado en la cabina, electrodomésticos que traqueteaban en la carga, muebles que parecían murmurar cuando el viento golpeaba la lona. Para Roberto, la carretera era predecible, un ritmo constante de asfalto, curvas y paraderos con café amargo y tacos recalentados. Pero en agosto de 2022, esa certeza se rompió como cristal bajo un martillo. Era una noche sin luna. El cielo tan negro que las estrellas parecían agujeros perforados en un lienzo oscuro. Roberto conducía un camión Freightliner, un monstruo de metal que rugía como un animal herido, cargado con cajas de frutas tropicales and mangos, papayas, piñas cuyo dulzor pegajoso se colaba por las rendijas de la cabina, mezclándose con el calor sofocante del verano. El pedido era urgente, un encargo para un mercado en Culiacán, y el pago era suficiente para cubrir las deudas que lo mantenían despierto por las noches, el alquiler atrasado, las reparaciones del camión, una promesa rota a su hermana de ayudarla con el tratamiento de su hijo. Roberto no estaba en posición de decir que no, aunque algo en su interior, un nudo en el estómago, le decía que no tomara ese trabajo. El aire era denso, no solo por el calor, sino por una presión que parecía apretarle el pecho, como si el desierto estuviera respirando demasiado cerca. El radio, sintonizado en una estación de corridos sinaloenses, comenzó a fallar, la voz del cantante desvaneciéndose en un zumbido que sonaba como un enjambre, atrapado en un frasco de vidrio. Roberto frunció el ceño, golpeó el aparato con los nudillos, un gesto automático que había repetido 1000 veces en esas carreteras olvidadas. Pero el zumbido no paró. En cambio, se intensificó y entre el ruido oyó algo nuevo. Un tic-tac que no venía del radio, ni del motor, ni del tablero. Era un sonido claro, rítmico, como el de un reloj de cuerda antiguo, pero con un tono irregular, como si el mecanismo estuviera luchando por mantenerse en marcha. Roberto miró el reloj digital del camión a la 1:17 de la mañana, pero mientras lo observaba, los números parpadearon cambiando A111. Luego a la 1:17 otra vez, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a una falla eléctrica, al cansancio, al café rancio que había tomado en el último paradero. Pero el tic-tac persistía, más fuerte, resonando en sus oídos como si estuviera dentro de su cabeza. Miró por el retrovisor.
esperando ver solo la oscuridad de la carretera, pero por un instante algo brilló. Un reflejo, no en el retrovisor sino en el parabrisas, como si un par de ojos lo observaran desde el otro lado del vidrio. Sacudió la cabeza de nuevo, murmurando una maldición. «Maldito calor», dijo, más para romper el silencio que para convencerse. Pero entonces lo vio. Algo en la carretera, apenas iluminado por los faros. Era un objeto pequeño, brillante, como metal pulido reflejando la luz. No estaba allí hace un segundo, estaba seguro. Roberto desaceleró, no porque quisiera detenerse, sino porque algo en su interior, una curiosidad malsana, le decía que no podía ignorarlo. Paró el camión en el arcén, el motor rugiendo suavemente, y bajó con una linterna en la mano. El aire estaba caliente, pero había un frío que no explicaba, como si el desierto estuviera exhalando un aliento helado que se colaba bajo su camisa. En el centro de la carretera, encontró un reloj de bolsillo. Era antiguo, con una carcasa de plata deslustrada, grabada con símbolos que parecían letras, pero no de ningún alfabeto que conociera. Algunos parecían garabatos, otros círculos entrelazados, como si alguien hubiera intentado dibujar un idioma olvidado. El cristal estaba agrietado, una telaraña de líneas que distorsionaba las agujas, pero éstas seguían moviéndose, marcando el tiempo con un tic-tac que resonaba más fuerte de lo que debería, como si el sonido no viniera solo del reloj, sino del aire mismo. Roberto lo levantó, sintiendo un peso que no correspondía a su tamaño, como si estuviera sosteniendo algo vivo, algo que latía bajo la superficie fría del metal. No había marcas de neumáticos alrededor, ni huellas, ni señales de que alguien lo hubiera dejado allí. Era como si el reloj hubiera aparecido de la nada, como si la carretera misma lo hubiera escupido. Roberto no sabía por qué, pero no podía dejarlo allí. Lo guardó en el bolsillo de su chamarra, el metal frío contra su piel, y volvió al camión. Al subir, el olor de las frutas tropicales se había desvanecido, reemplazado por algo nuevo, un aroma a madera podrida, mezclado con tierra húmeda, como si hubiera abierto una tumba. El reloj digital del camión marcaba 1:17, aunque habían pasado al menos 10 minutos desde que se detuvo. Roberto arrancó, intentando ignorar el tic-tac que ahora parecía más fuerte, sincronizado con el zumbido del radio apagado. A unos kilómetros, entró en un trecho de la ruta 15 que los camioneros llamaban el kilómetro perdido. No estaba señalado, no aparecía en los mapas, pero todos en la carretera conocían las historias. Decían que allí los relojes se detenían, los GPS mostraban errores, y a veces los conductores veían cosas en sombras que cruzaban la carretera sin tocar el suelo, luces que flotaban sin fuente, o rostros que aparecían en los espejos retrovisores. Roberto siempre había descartado esas historias como cuentos de borracho, pero esa noche el kilómetro perdido parecía diferente. La carretera se estrechaba, el asfalto era más oscuro, casi líquido, y los faros apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante, como si la oscuridad estuviera devorando la luz. Entonces lo oyó. Un susurro claro, nítido, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto en Roberto. «El tiempo no es tuyo». La voz era baja, áspera, como si viniera de una garganta que no había hablado en siglos. Roberto giró la cabeza, esperando encontrar el asiento vacío, pero por un instante vio algo. Una no era Salaida, más bien una silueta de humo, con contornos que se deshacían en la oscuridad. No tenía rostro, pero había ojos en 2 puntos brillantes, como monedas de cobre reflejando el fuego. Roberto pisó el acelerador, el motor rugiendo con fuerza mientras el camión ganaba velocidad. Su mente buscaba una explicación racional en el cansancio, el calor, la falta de sueño, pero el tic-tac del reloj en su bolsillo no paraba, y la voz volvió, más insistente en Roberto. «Devuélvelo». Miró por el retrovisor, esperando no ver nada, pero allí estaba la figura, ahora más clara.
Era alta, encorvada, con extremidades que parecían demasiado largas como un Jamaus getoxidaus. La piel, si es que podía llamarse así, era como papel quemado, arrugada y gris, y los ojos de cobre brillaban con una intensidad que lo hacía sentir pequeño en Significant. Roberto frenó de golpe, el camión derrapando en el asfalto, levantando una nube de polvo que se arremolinó bajo los faros. Sacó el reloj de su bolsillo, dispuesto a arrojarlo por la ventana, a deshacerse de él de una vez por todas. Pero cuando lo miró, las agujas giraban al revés cada vez más rápido, como si estuvieran deshaciendo el tiempo mismo. El aire dentro de la cabina se volvió frío, húmedo, y el olor a madera podrida se intensificó, mezclado con algo más, algo metálico, como sangre seca. La figura no estaba en el retrovisor ahora, estaba frente al camión, parada en la carretera, inmóvil, con los ojos de cobre fijos en él. Roberto cerró los ojos, rezando para que fuera una alucinación, un truco de su mente agotada. Cuando los abrió, la figura había desaparecido, pero el reloj seguía en su mano. Las agujas detenidas en la 1:17 arrancó de nuevo, conduciendo sin parar, el corazón latiéndole en los oídos. No miró atrás, no quiso mirar el retrovisor, temiendo lo que podría encontrar. Condujo hasta que el sol comenzó a salir, un amanecer rojo que parecía sangrar sobre el desierto. Llegó a un paradero en las afueras de Culiacán, un lugar polvoriento con 2 bombas de gasolina oxidadas y un restaurante que olía a tacos fritos y café rancio. Bajó del camión, las piernas temblando, y se dejó caer en una silla de plástico en el restaurante. El reloj seguía en su bolsillo, el tic-tac ahora más lento, pero constante, como un recordatorio de que no podía escapar. Una mesera, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado, lo miró con curiosidad. «Parece que viste un fantasma, amigo», dijo, sirviéndole un café sin que lo pidiera. Roberto intentó sonreír, pero su rostro no obedeció. «Algo así», murmuró, y sacó el reloj para mirarlo. La mesera dio un paso atrás, sus ojos abriéndose con algo que parecía miedo. «Ese reloj», dijo, su voz apenas un susurro. «No lo toques más de lo necesario. Aquí en la ruta 15... hay cosas que no deben moverse». Antes de que Roberto pudiera preguntar, la mesera se alejó murmurando «algo sabrá, el kilómetro perdido». Él dejó el reloj en la mesa, sintiendo que el metal quemaba contra su piel, aunque estaba frío. En el paradero, un viejo camionero, sentado en una esquina con una botella de cerveza, lo miró fijamente. «Si encontraste algo en la carretera, déjalo allí», dijo, sin que Roberto le contara nada. «El desierto no da regalos, son solo trampas». Roberto no sabía qué hacer. Quería tirar el reloj, destruirlo, olvidarlo, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Guardó el reloj en la guantera del camión, prometiéndose deshacerse de él al día siguiente. Pero esa noche, en el motel donde se quedó, soñó con la figura. Estaba parada al borde de un pozo seco, rodeado de piedras grabadas, con los mismos símbolos del reloj. Guay en el sueño, la figura no estaba sola. Había un hombre, con el rostro de Roberto pero más joven, sosteniendo el reloj, con sangre goteando de sus manos. Roberto intentó retomar su vida, pero el reloj no lo dejaba. Después de aquella noche en el kilómetro perdido de la ruta 15, guardó el reloj de bolsillo en la guantera del camión, jurando que lo tiraría al día siguiente. Pero esa promesa era vacía. El tic-tac lo perseguía, no solo desde el reloj, sino desde todas partes. Lo oía en el zumbido del ventilador de su pequeño departamento en Mazatlán, en el goteo del fregadero, incluso en el latido de su propio corazón. Su apartamento, un espacio estrecho con paredes manchadas de humedad y un sofá que olía a moho, parecía encogerse cada día, como si las paredes se cerraran sobre él. El olor a madera podrida, aquel que sintió en la cabina del camión, ahora impregnaba todo, a su ropa, su comida, hasta el aire que respiraba.
Roberto vivía solo desde que su hermana, Carmen, se mudó a Culiacán con su hijo pequeño, enfermo desde hacía años. No tenía esposa ni hijos, solo la carretera y las deudas que lo mantenían atado a ella en el alquiler atrasado, las reparaciones del camión, una promesa rota de ayudar con el tratamiento médico de su sobrino. Pero después de aquella noche, no podía conducir sin sentir un frío en la nuca, como si algo estuviera sentado a su lado, observándolo. Intentó ignorar el reloj, encerrándolo en una caja de metal bajo llave en su armario, pero el tic-tac atravesaba el acero, resonando en el silencio de la noche, y el tiempo, se dio cuenta, estaba mal. El reloj digital de su celular marcaba horas diferentes al de la pared, que a su vez se detenía y reiniciaba sin razón. Una noche, despertó a las 3 de la madrugada, pero todos los relojes de la casa marcaban 1:17, las agujas congeladas, como si el tiempo estuviera riéndose de él. El sonido de un tic-tac irregular mezclado con un susurro que parece venir de dentro de las paredes. Los sueños comenzaron poco después. En ellos, Roberto estaba de vuelta en la ruta 15, pero la carretera no era la misma. El asfalto se movía, como si estuviera hecho de algo vivo, y las rocas al borde del camino parecían formar rostros sin boca. La figura, aquella silueta de humo con ojos de cobre, siempre estaba allí, al borde de la carretera, inmóvil, observándolo. Pero en los sueños la figura no solo lo miraba, le mostraba cosas en un pueblo antiguo, con casas de adobe derrumbadas, bajo un sol implacable, un pozo seco rodeado de piedras grabadas con los mismos símbolos que el reloj, y un hombre con el rostro de Roberto pero más joven sosteniendo el reloj, con sangre goteando de sus manos. En el sueño el hombre gritaba, pero no había sonido, solo al tic-tac, cada vez más rápido, como si el tiempo estuviera colapsando. Roberto despertaba empapado en sudor, con el tic-tac resonando en sus oídos como un martillo. Intentó convencerse de que era el cansancio, el estrés, el peso de las deudas, pero entonces comenzaron los detalles inexplicables. El espejo del baño se empañaba, incluso sin agua caliente, y a veces, en el vapor, veía formas en un par de ojos de cobre, un contorno que parecía una mano. Las puertas de los gabinetes se abrían solas por la noche, solo un poco, lo suficiente para que el crujido lo despertara. Y una madrugada, encontró una marca en el suelo, junto a su cama, en un círculo húmedo, como si algo hubiera estado parado allí, con los mismos símbolos grabados en el reloj, apenas visibles en la madera. Desesperado, Roberto buscó ayuda. No era hombre de iglesias, pero la desesperación lo llevó a la parroquia de San Miguel en Mazatlán, un edificio viejo con vitrales polvorientos y un olor a incienso que llenaba el aire. El padre Marcos, un sacerdote joven con ojos cansados, lo escuchó mientras le contaba todo en el reloj, la figura, el tic-tac, los sueños. El sacerdote frunció el ceño, claramente incómodo. El desierto puede jugar con la mente, dijo, ofreciéndole una bendición que Roberto apenas sintió. Pero cuando mencionó el reloj y los símbolos, el padre Marcos palideció. Hay cosas que no deben tocarse, murmuró, su voz temblando. Objetos que llevan más que tiempo. Busca a alguien que conozca las historias de Sinaloa. Yo no puedo ayudarte. Esa recomendación llevó a Roberto a don Eusebio, un anciano que vivía en un rancho a las afueras de Mazatlán, cerca de la ruta 15. Don Eusebio era conocido por sus relatos, pero también por su conocimiento de las leyendas locales, historias que los habitantes del pueblo evitaban mencionar. Su casa era un caos de libros polvorientos, velas derretidas y objetos extraños, en un cráneo de coyote con los ojos vacíos, una daga de piedra negra, una caja cerrada con un candado oxidado. Roberto le mostró el reloj, sosteniéndolo con manos temblorosas. Los ojos de don Eusebio se entrecerraron, y por un momento pareció que el aire en la habitación se volvía más pesado. Ese reloj no es de este mundo, dijo el anciano.
Su voz baja, casi un susurro, pertenece a los olvidados, los que vivían en el desierto antes que nosotros. Hace siglos, un culto en estas tierras creía que el tiempo era un dios que podía ser controlado pero a un costo. Grababan símbolos en piedra, en metal, para atraparlo, para usarlo. Ese reloj es uno de sus artefactos. No marca el tiempo, lo roba. Don Eusebio señaló los símbolos en la carcasa, trazando uno con un dedo tembloroso. Estos no son letras, son nombres de los que tocaron el reloj y pagaron el precio. El sonido de un tic-tac que se acelera, mezclado con un eco que parece repetir una palabra. Devuélvelo. Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Qué precio?, preguntó, aunque temía la respuesta. Don Eusebio lo miró, sus ojos brillando con algo que parecía miedo y lástima. El tiempo que te queda, dijo. Si te llamó por tu nombre, ya eres parte de él. Ese reloj no solo marca horas, marca almas. Le dio un mapa dibujado a mano, un pedazo de papel amarillento que marcaba un pozo antiguo en el kilómetro perdido. Devuélvelo allí, dijo. Es el único lugar donde puede descansar, Anne, pero no lo rompas. Si lo destruyes, liberas lo que está dentro, y no habrá vuelta atrás. Roberto salió de la casa de don Eusebio con el mapa en la mano y el reloj en el bolsillo, sintiendo que el tic-tac era más fuerte, como si estuviera celebrando. Esa noche en su departamento intentó dormir, pero los sueños volvieron, más vívidos. Vio el pozo, las piedras grabadas, y un hombre que se parecía a él, pero no era él. Era su abuelo, joven, sosteniendo el reloj frente al pozo, con sangre en las manos. No debimos tomarlo, decía el hombre, antes de que el suelo se abriera y lo tragara. Roberto despertó gritando, el tic-tac resonando en la habitación, y encontró el reloj en su mesa de noche, aunque estaba seguro de haberlo dejado en la caja cerrada. Los recuerdos de su abuelo, don Felipe, comenzaron a surgir como fragmentos de un rompecabezas roto. Roberto tenía apenas 8 años cuando su abuelo, un pescador que a veces trabajaba en la Ruta 15, transportando pescado, regresó una noche cubierto de arena, con los ojos vidriosos y las manos temblando. Estaba sentado en el patio de la casa, sosteniendo un reloj de bolsillo idéntico al que Roberto había encontrado. No lo toques, le dijo a Roberto, su voz quebrada, como si estuviera hablando con algo más que su nieto. Esto no es nuestro, nunca fue nuestro. En otro recuerdo, Roberto, a los 10 años, encontró una caja de madera en el bajo de la casa de su abuelo, cerrada con un candado oxidado. La abrió con un clavo, movido por la curiosidad de un niño, y dentro estaba el reloj. Cuando lo toca, sintió un frío que quemaba, y oyó un susurro que decía su nombre, Roberto, en una voz que no era humana. Asustado cerró la caja y corrió, pero nunca le contó a nadie. Días después, su abuelo desapareció. La familia dijo que se había perdido en el mar, pero Roberto recordaba rumores. Alguien lo vio caminando hacia la Ruta 15 murmurando, sabrá, el tiempo que no vuelve. Esos recuerdos, enterrados por años, ahora resurgían, como si el reloj los hubiera desenterrado. Roberto comenzó a sospechar que su familia estaba ligada al artefacto, que su abuelo había hecho algo que lo marcó, y que ahora de alguna manera el reloj lo había encontrado a él. Decidido a encontrar respuestas, Roberto buscó a Javier, un ex camionero que había trabajado con su abuelo décadas atrás. Lo encontró en un bar de mala muerte en las afueras de Mazatlán, un lugar que olía a cerveza rancia y tabaco. Javier era un hombre demacrado, con el rostro lleno de arrugas y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Cuando Roberto le mostró el reloj, Javier se quedó inmóvil, el cigarro temblando entre sus dedos. Lo vi antes, dijo, su voz apenas audible. Tu abuelo lo encontró en la Ruta 15, hace más de 30 años. Dijo que lo desenterró cerca de un pozo seco, en el kilómetro perdido. Pensó que era valioso, pero después cambió.
Empezó a hablar de cosas que no tenían sentido, de un tiempo que no era nuestro. Una noche me mostró el reloj y juro que las agujas giraban al revés. Luego desapareció. Javier sacó un celular viejo y le mostró una foto borrosa, tomada de noche en la ruta 15. En el fondo, apenas visible bajo la luz de los faros, estaba la figura en alta, encorvada, con ojos de cobre que parecían perforar la pantalla. Eso no es un fantasma, dijo Javier, apagando el cigarro con un movimiento brusco. Es algo que vive en el tiempo, algo que usa el reloj para moverse. Si te llamó por tu nombre, ya te tiene. Le dio una advertencia final. No vuelvas al kilómetro perdido. Nadie que lo hace regresa igual. Las palabras de Javier y don Eusebio encendieron una obsesión en Roberto. No podía seguir viviendo con el tic-tac, con los sueños, con las marcas húmedas que aparecían en su apartamento. Intentó destruir el reloj, golpeándolo con un martillo, pero el metal no se rompió. En cambio, el tic-tac se volvió más fuerte, y el martillo se deslizó de sus manos, como si algo lo hubiera empujado. Lo arrojó al mar, pero al día siguiente lo encontró en su mesa de noche, seco, intacto, con las agujas marcando la 1 y 17. Buscó más información en la biblioteca de Mazatlán, un edificio viejo con estantes que olían a papel mohoso. Allí encontró a Sofía, una historiadora local que estudiaba las leyendas de Sinaloa. Sofía era una mujer joven, con gafas grandes y un cuaderno lleno de notas. Cuando Roberto le mostró el reloj, ella frunció el ceño, reconociendo los símbolos. Son de un culto precolombino, dijo, hojeando un libro antiguo. No eran aztecas ni mayas, eran algo más antiguo, un grupo que creía que el tiempo era un dios vivo. Hacían sacrificios para controlarlo, grabando nombres en artefactos como este. Pero algo salió mal, y lo que despertaron no era un dios, sino algo que los consumió. Sofía le mostró un dibujo en el libro, un pozo rodeado de piedras grabadas, idéntico al de sus sueños. El kilómetro perdido no es solo un lugar, explicó. Es un portal, un lugar donde el tiempo se rompe. Si quieres detener esto, debes devolver el reloj al pozo, pero ten cuidado. Lo que vive allí no te dejará ir fácilmente. Roberto decidió seguir el consejo de Sofía y don Eusebio. No podía seguir viviendo con el tic-tac, con las visiones, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Tomó el mapa de don Eusebio y volvió al camión, que aún estaba en el paradero de Culiacán. Pero al abrir la puerta encontró algo que lo heló. El reloj estaba en el asiento del copiloto, aunque lo había dejado en su apartamento. Junto a él había una foto vieja, amarillenta, que no recordaba haber visto antes. Mostraba a su abuelo, joven, frente al pozo, sosteniendo el reloj, con los ojos vacíos, brillando como monedas de cobre. En el reverso, escrito con tinta desvaída, había una frase: en el tiempo no perdona. Tigua. El sonido de un tic-tac ensordecedor mezclado con un susurro que dice: Roberto, ya eres nuestro. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró hacia la carretera, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre. Por un instante, vio algo en el horizonte, la figura, alta, encorvada, con los ojos de cobre, brillando en la penumbra. El tic-tac creció, y la voz volvió, clara, cortante: vuelve, Roberto. El pozo te espera. Roberto no podía seguir viviendo con el tic-tac. El reloj de bolsillo, con su carcasa de plata deslustrada y sus símbolos que parecían moverse bajo la luz, lo había convertido en un prisionero. Lo había intentado todo, en esconderlo en una caja, arrojarlo al mar, incluso golpearlo con un martillo, pero el reloj siempre volvía, apareciendo en su mesa de noche, en el asiento del copiloto, en su bolsillo, con las agujas siempre marcando la 1 y 17. Los sueños eran peores cada noche,
mostrándole un pozo seco rodeado de piedras grabadas, un hombre con su rostro cubierto de sangre y la figura de ojos de cobre que susurraba su nombre en Roberto. El tiempo es nuestro. Las palabras de don Eusebio, el anciano que le habló del culto precolombino, resonaban en su cabeza. Devuélvelo al pozo. Es el único lugar donde puede descansar. La historiadora Sofía y el ex camionero Javier habían dicho lo mismo, pero con un matiz de miedo, como si supieran que regresar al kilómetro perdido no era solo peligroso, sino una sentencia. Roberto no quería volver, pero el tic-tac era implacable, un recordatorio constante de que no tenía opción. Cada día que pasaba sentía que perdía algo en minutos, horas, recuerdos. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y los ojos de cobre lo observaban desde cada sombra, cada reflejo. El sonido de un tic-tac que parece latir, mezclado con un murmullo de voces que no forman palabra. Roberto tomó un camión prestado, no el suyo, porque no podía soportar subir a esa cabina donde la figura había aparecido por primera vez. Guardó el reloj en su chamarra junto con el mapa de don Eusebio, una linterna y un cuchillo que encontró en su apartamento, aunque no sabía si serviría de algo. Condujo hacia la ruta 15 al anochecer, el cielo teñido de un rojo que parecía sangre seca. El camino hacia el kilómetro perdido era familiar, pero esa noche todo parecía diferente. Las rocas al borde de la carretera parecían más altas, más afiladas, como si estuvieran cerrándose sobre el asfalto. El aire era frío, demasiado frío para el desierto de Sinaloa, y el olor a madera podrida llenaba la cabina, mezclado con algo nuevo, en un aroma metálico como sangre fresca. El reloj digital del camión comenzó a fallar, los números parpadeando entre 1 y 17 y la 1 y 11, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle. El GPS mostraba un error, la pantalla llena de líneas estáticas, y el tic-tac del reloj, en su bolsillo, resonaba más fuerte, vibrando en sus costillas como un segundo corazón. Roberto siguió el mapa, que lo llevó a un sendero de tierra apenas visible entre las rocas. Aparcó el camión, el motor apagándose con un gemido que parecía humano, y bajó con la linterna en la mano. El tic-tac era ahora un rugido, y el aire estaba tan denso que cada paso sentía como caminar bajo el agua. El sendero lo condujo a un claro, donde encontró el pozo. Era un agujero de piedra negra, más grande de lo que había imaginado, con bordes irregulares que parecían tallados por algo más que el viento. Alrededor había piedras grabadas con los mismos símbolos del reloj en círculos entrelazados, líneas que parecían garras, formas que no pertenecían a ningún idioma conocido. La linterna apenas iluminaba el interior del pozo, que parecía no tener fondo, solo una oscuridad que absorbía la luz. El tic-tac resonaba desde el agujero, como si el pozo mismo estuviera vivo, y un murmullo de voces se alzó, no desde afuera, sino desde dentro de la cabeza de Roberto, diciendo su nombre en un coro que no era humano. El sonido de un latido lento, profundo, mezclado con un susurro que dice: Roberto, has vuelto. Roberto sacó el reloj, dispuesto a arrojarlo al pozo, a terminar con todo. Pero entonces, la figura apareció, no al borde del pozo, sino dentro de él, emergiendo como si la oscuridad la hubiera escupido. Era alta, encorvada, con extremidades que parecían ramas retorcidas. Su piel era como papel quemado, y los ojos de cobre brillaban con una intensidad que hacía que el mundo se sintiera pequeño. No hablaba, pero Roberto sentía sus palabras en su mente, imágenes que se formaban como recuerdos que no eran suyos en un grupo de hombres con túnicas, arrodillados alrededor del pozo, sosteniendo el reloj mientras sangre goteaba de sus manos. Un cielo sin estrellas, partido por relámpagos que no hacían ruido, y su abuelo, joven, gritando mientras el suelo lo tragaba. En ese momento, un recuerdo golpeó a Roberto, no como un sueño, sino como una verdad
que había estado enterrada en su mente. Cuando tenía 8 años, su abuelo, don Felipe, lo llevó al desierto, no como un paseo, sino como parte de algo que no entendió entonces. Había hombres alrededor de un pozo, no este, pero uno similar, con piedras grabadas y un aire que olía a muerte. Su abuelo sostenía el reloj, y los hombres murmuraban en un idioma extraño, sus ojos brillando como monedas de cobre. Roberto, escondido detrás de una roca, vio a su abuelo intentar huir, pero uno de los hombres lo detuvo, cortando su mano con un cuchillo de obsidiana. La sangre cayó en el reloj, y el tic-tac comenzó, resonando en el aire como un trueno. Su abuelo lo vio entonces, escondido, y gritó: «¡Corre, Roberto!». Él obedeció, corriendo hasta que sus pulmones ardieron, pero nunca olvidó los ojos de su abuelo, llenos de terror y culpa. Días después, don Felipe desapareció, y la familia dijo que se había perdido en el mar. Pero Roberto sabía la verdad: en el desierto se lo había llevado, y ahora el reloj lo había encontrado a él. La figura en el pozo habló, no con palabras, sino con más imágenes en el culto precolombino que Sofía mencionó. Un grupo que creía que el tiempo era un dios que podía ser atrapado, pero que despertó algo más. Algo que vivía en los pliegues del tiempo, algo que exigía nombres, almas, sangre. El reloj era su ancla, un artefacto que ataba a los vivos a ese dios sin nombre. El abuelo de Roberto había intentado romper el ciclo, pero pagó con su vida, y ahora el reloj había reclamado a Roberto, porque su nombre ya estaba grabado en él, desde aquella noche en el desierto cuando era niño. Roberto levantó el reloj, dispuesto a arrojarlo al pozo, a devolverlo, a terminar con la maldición. Pero las agujas comenzaron a girar al revés, cada vez más rápido, y el mundo a su alrededor cambió. Las rocas se movieron, formando un círculo perfecto alrededor del pozo. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando agua, y los símbolos en las piedras brillaron con una luz rojiza, pulsando al ritmo del tic-tac. La figura se acercó, no caminando, sino deslizándose, como si el suelo no la tocara. «No puedes devolver lo que ya es nuestro», dijo la voz en su mente, clara, cortante, como un cuchillo de hielo. Roberto gritó, arrojando el reloj al pozo con todas sus fuerzas. Pero en lugar de caer, el reloj flotó, girando en el aire, las agujas moviéndose en un torbellino. El suelo tembló, no como un terremoto, sino como un latido, y el pozo pareció crecer, su oscuridad extendiéndose como una mancha de tinta. Roberto sintió que el tiempo se detenía, que su cuerpo ya no le pertenecía. Vio su vida pasar ante sus ojos, pero no como recuerdos, sino como momentos que no habían sucedido en él, viejo, sentado en un camión que nunca envejecía. Él, niño, corriendo del pozo para siempre. Él, sosteniendo el reloj mientras su sangre goteaba en el desierto. A la mañana siguiente, el camión prestado de Roberto fue encontrado en el arcén de la Ruta 15. Vacío. La carga de frutas estaba podrida, como si hubiera pasado meses bajo el sol, aunque solo habían transcurrido horas. En el asiento del conductor había un reloj de bolsillo, las agujas detenidas en la 1 y 17, y una mancha húmeda en el volante, como si algo hubiera estado sentado allí. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron días después en el celular de Roberto, enviado a su hermana Carmen sin explicación en un video granulado, tomado en el pozo. Mostraba las piedras grabadas, los símbolos brillando, y la figura emergiendo, con ojos de cobre que parecían mirar directamente a la cámara. Al final la cámara giró, y el rostro de Roberto apareció, pero sus ojos no eran los suyos. Eran de cobra, brillando en la oscuridad, y su boca se movía, diciendo: «En el tiempo es nuestro». Nadie sabe qué pasó con Roberto. Algunos dicen que huyó, que vive escondido en algún pueblo remoto, temiendo cada tic-tac. Otros dicen que el kilómetro perdido se lo llevó, que ahora es parte del desierto, atrapado en un segundo eterno. Los camioneros que recorren la Ruta 15 evitan ese trecho,
Pero las historias persisten. Dicen que si pasas por el kilómetro perdido a las 1:17, puedes escuchar un tic-tac, un susurro que dice tu nombre. Y si miras al retrovisor, podrías ver unos ojos de cobre, contando los segundos que te quedan. Esta es la última parte de la historia de Roberto. ¿Crees que escapó o el kilómetro perdido lo atrapó para siempre? ¿Es solo una historia o hay algo en esas carreteras que sabe más de nosotros de lo que nosotros sabemos? Déjame un comentario si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, si has oído algo que no puedes explicar. Y si esta historia te dejó con un nudo en el estómago, suscríbete al canal, porque el desierto tiene más secretos que contar andaime. ¿Estás seguro de que tu reloj está marcando la hora correcta ahora?